Samuel Everaldo Morales Cabrera nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969. Estudió medios de comunicación y obtuvo una licenciatura en administración de empresas. Posteriormente se graduó en la Universidad de Wisconsin-Clare en 1993. Se especializó en producción de reportajes en Madrid, en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Trabajó como conductor y productor de programas de radio y locutor en distintas estaciones de radio. Es productor, escritor, director y actor de teatro y televisión. El pasado 12 de febrero, el partido político FCN Nación lo proclamó como candidato a la presidencia para competir en las elecciones generales del próximo 25 de junio. Muy bien, en esta noche realmente es un gusto darle la más cordial bienvenida a Sammy Morales, candidato presidencial del partido político FCN Nación. Bienvenido, Sammy. Muchísimas gracias, un placer saludarlos, Sandy, Fernando, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y al público que nos ve en casa, un placer saludarlos, muy feliz noche, un abrazo desde los estudios de TN23. Son varios temas los que estaremos conversando con el candidato a la presidencia. Vamos a ir de lleno con el primero, la seguridad, que es una de las principales necesidades de la población. En Jalapa el fin de semana se dio una masacre con una familia en donde todavía están buscando e investigando. Y esto muestra el temor que vivimos constantemente y cómo hay una urgencia de tener una mejor seguridad. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Me llama la atención de la creación de una politécnica policial. ¿De qué se trataría esta propuesta? Para empezar, quisiera darle una condolencia, mis sinceras condolencias a las familias que han sido víctimas de violencia, principalmente en los últimos días, que hemos visto un recrudecimiento de la violencia y definitivamente hay que actuar al respecto. Mis más sentidas condolencias para ustedes y sus familias. La seguridad es una necesidad y es una urgencia. Es innegable que todos los días tenemos noticias terribles, noticias de guatemaltecos que pierden la vida, guatemaltecos que salen a trabajar y no regresan porque son víctimas de la violencia, son víctimas de extorsiones o como en los casos que recientemente hablamos. Definitivamente debemos fortalecer las fuerzas del orden, fortalecer la policía, fortalecer el ejército. No solamente decir saquemos el ejército a las calles, sino fortalecerlos y equiparlos. Equiparlos con armas, con equipo, con tecnología, para que puedan en realidad salir a las calles y poner el pecho por la ciudadanía. Y equiparlos va mucho más allá de solamente darles equipo. Y ahí la frase o la idea de una escuela politécnica policial, o llamémosle más fácil y más sencillo para que nadie piense en una militarización, una escuela superior policial. La academia de la policía actualmente, la academia policial, pues lleva una carrera de 10 meses, 11 meses, y en momentos de necesidad y de emergencia, esa carrera puede durar 6 meses o menos porque se necesita graduar policías. No tienen las capacidades en ocasiones con ese tiempo. Claro. Y aparte la policía es una institución altamente infiltrable, por eso mismo, por cómo funciona la carrera o la academia policial y por otros factores en la selección y reclutamiento del policía. Por ejemplo, el soldado o el oficial del ejército, después de estar en la politécnica, en la escuela politécnica, sale no solamente con una carrera una carrera militar especializada en fuerzas de aire, tierra, naval, sino que también sale por lo menos con una licenciatura. Entonces la idea de generar una escuela superior policial nos permitirá tener policías que conozcan de investigación, de criminalística, que conozcan de seguridad ciudadana y que conozcan, por supuesto, de leyes para que tengamos abogados en la policía u otros especialistas y profesionales en la policía. Ese tema de seguridad realmente es una explicación muy general y está bien. Cuando ya nos extrapolamos a algo más puntual, por ejemplo, hoy en Quiché, San Antonio y Lotenango, una mujer fue asesinada a balazos dentro de su vehículo. La mujer
vulnerable al 100% con el tema de violencia psicológica, violencia económica, la violencia física. ¿Hay algún espacio en donde en su gobierno, licenciado Morales, haya algo puntual para la protección a la mujer? Por supuesto, la mujer es importantísima para la sociedad, importantísima para Guatemala, importantísima para nuestro pueblo y hay que protegerla. Y bien hablaba Fernando sobre la vulnerabilidad de la mujer. Por esa misma vulnerabilidad es un objetivo fácil para el delincuente. Entonces tenemos que dividir la violencia contra la mujer por lo menos en dos. La violencia por odio hacia la mujer, la misoginia, claro, y la violencia general. En la primera, esa violencia por odio, definitivamente hay que acompañar a la mujer, hay que darle seguridad, hay que darle espacios, hay que darle acompañamiento y hay que ayudarla también para que pueda denunciar con confianza y el Estado debe acompañarla. En la parte de y por eso existen las leyes en todo el mundo sobre protección a la mujer, la ley de femicidio, deben aplicarse el rigor de la ley y debe aplicarse hasta el extremo de la pena de muerte si es necesario y si aparece en la tipificación de los delitos de la pena de muerte. Para eso primero hay que desentrampar la pena de muerte y ya podremos ampliar de eso en algún momento. Y luego los delitos o la violencia a la mujer por la violencia general. A ese respecto corren peligro hombres, mujeres, niños, ancianos que día a día son víctimas de violencia. Para eso tenemos que acompañar, fortalecer y equipar a la policía, al ejército también para que pueda acompañar cuando sea necesario. Pero muchas veces nos oponemos a ese equipamiento. Y ese equipamiento no es solamente armas. En el tiempo del gobierno de FCN Nación 2016-2020 se atacó un problema fundamental de la policía, que son las condiciones en las cuales viven, en las cuales trabajan. Hay policías hacinados en casas alquiladas por políticos que hacen negocio alquilando sus viviendas, donde en una vivienda hay 60 policías. Que tienen 3 turnos y en una colchoneta duermen 3 policías. Entonces, no más rentas, no más chinches, porque también esos lugares están infestados de chinches y pulgas. ¿Cómo puede un policía salir a la calle y dar seguridad? Hay que atender la seguridad policial, hay que atender su equipamiento para poder atender la seguridad ciudadana. Es parte de darle dignificación también a la policía, ¿no? Porque sabemos que la Policía Nacional Civil mantiene una depuración constante donde el crimen organizado se infiltra por condiciones como esas, en las cuales los policías pues necesitan algún tipo de apoyo, condiciones mayores. Usted habla dentro de su propuesta el tema de la reestructuración del Ministerio de Gobernación también. ¿Cómo se podría reestructurar o basado en qué es que propone esa reestructuración? El Ministerio de Gobernación actualmente es una tómbola donde cabe de todo. De todo, absolutamente de todo. Desde el registro de ONGs hasta la tipografía nacional, la Policía Nacional Civil, Diario de Centroamérica, la Academia, el Diario de Centroamérica, la Academia Policial, el sistema penitenciario y dentro del Ministerio de Gobernación, el primer viceministerio está cargadísimo con muchas funciones que no debieran estar ahí. Entonces tenemos que atender parte del origen de los problemas. Hay una duplicidad de funciones en algunos casos. La CIE, la Secretaría de Investigación, que es una institución per se, tiene una duplicidad de funciones con la DIGISI, que es la Dirección General de Investigación de la Policía. Hay que evaluar si esa dirección debe existir o no y, por supuesto, hay mucho que hablar al respecto del Ministerio de Gobernación, pero en pocas palabras, el Ministerio de Gobernación es una tómbola donde cabe de todo, desde el Diario de Centroamérica, la policía, la autorización de iglesias y ONGs, muchas cosas. Claro, y cuando hablamos del Ministerio de Gobernación, uno de los espacios más elementales que lo conforman, la Policía Nacional Civil, y un trabajo que es de diario, que es contra las maras. Muchos estudios psicológicos plantean que son jóvenes al margen de la ley y otros los plantean ya como grupos de crimen organizado. ¿Cómo piensa su gobierno erradicar este espacio? Con dureza. Dura es la ley, pero es la ley. Hay que tratar a los delincuentes como delincuentes y hay que tratar de evitar el uso de los derechos humanos para defender a estas personas que están al margen de la ley. Hay que aplicar la ley, hay que fortalecer a las fuerzas del orden, a la policía para su investigación, para desarticular las maras desde el origen, para meterlos presos. Pero necesitamos también que se apoye al Ejecutivo.
Veamos el país vecino, Bukele. Bukele está haciendo muchísimas cosas, pero está viviendo con un estado de sitio ya casi por un año. Claro. Está atacando el crimen con un Congreso que está completamente alineado a esa política dura contra el crimen, porque tiene de los 80 diputados, tiene 60 de su partido. Entonces necesitamos darle las herramientas al Ejecutivo para que a través de las fuerzas del orden pueda atacar a las maras. Necesitamos construir las cárceles que no tenemos y que no sean cárceles donde domine y mande el delito, sino que se cumpla la ley. Para eso hay que reformar también la ley y el mismo sistema penitenciario. En este caso, ya que tomamos el ejemplo de El Salvador, donde hemos visto la construcción de esta megacárcel y bueno, los estados de excepción por más de 10 veces que se han ido ratificando, ¿cree que Guatemala usted tomaría como ejemplo este modelo? ¿O en qué sentido se podría actuar en contra de las maras? ¿Cuál sería el plan que ustedes estarían implementando? En el caso de El Salvador, y si podemos tomar ese plan como referencia, por supuesto que lo podemos tomar como referencia. El plan de El Salvador, ya se han tomado ideas en algún momento de República Dominicana, donde hay cárceles, donde hay unidades productivas dentro de las cárceles y los privados de libertad están en una actividad productiva y económica permanentemente. Una cabeza, una mente desocupada es un taller de Satanás. Y si tenemos a personas, delincuentes, metidos en un centro de prevención donde están todo el día maquinando y pensando en el delito, por eso es que desde ahí surgen las extorsiones, desde ahí surgen muchas actividades del crimen organizado. Al privado de libertad hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerle condiciones duras y severas dentro de los del sistema penitenciario para que cumplan las penas y no se atrevan a volverlas a cometer. El Salvador definitivamente es un referente y hay que tomar elementos de allí, pero hay que tomar también elementos de otros lados. Y Arquímedes dijo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. El presidente dice, denme un lugar donde me pueda apoyar legalmente, donde me pueda apoyar con acciones y presupuestalmente, y haremos los cambios que Guatemala necesita. Pero tenemos un Congreso atomizado, un Congreso con 15, 20 bancadas, donde todo el mundo jala agua para su molino y no se hacen las cosas que se deben hacer porque están negociando corrupción en lugar de estar pensando en la población. Los derechos humanos son para los ciudadanos, para los delincuentes, el castigo y la certeza que el castigo será duro y severo. Rex lex, dura lex. Así es. Cuando usted plantea, licenciado Morales, el tema del Congreso de la República, el organismo legislativo realmente ya aprobó en primera lectura, es volver a tener el recurso de gracia a cargo del presidente de la República. Pregunto, pena de muerte, ¿usted está de acuerdo con ella, sí o no? ¿Por qué? Completamente de acuerdo con la pena de muerte. En principio de acuerdo con la pena de muerte porque está en nuestra Constitución, está en nuestro Código Penal. Debemos recordar que la razón por la cual no se aplica la pena de muerte es porque en el año 2000 la legislatura del FRG derogó el indulto presidencial, que es el decreto 159 que venía del año 1894. Lo pudo haber derogado. Quizá era anacrónico, pero debieron en ese momento legislar nuevamente el indulto presidencial. Dejaron un vacío legal. Una laguna jurídica. Una laguna jurídica, un vacío legal que ahora debe ser resuelto. Nuevamente, en el año 2008, tuvimos la posibilidad de volver a tener el decreto del indulto presidencial y el gobierno de turno de la UNE simple y sencillamente vetó ese decreto. Tenemos que retomarlo ahora, pasó la primera lectura y debió ser en una sola lectura de urgencia nacional que sea aprobado el indulto presidencial, porque después de eso debemos retomar la redacción de los 5 delitos en los cuales la pena de muerte aplica para que puedan ser aplicados. Y después de eso vendrán los juicios en los cuales podrá proponerse, aplicarse la pena de muerte y hacerlo, pero debe hacerse. Y pena de muerte, completamente de acuerdo. Sí, y esa reestructuración de los delitos que la misma Corte de Constitucionalidad dejó fuera. Es importantísimo ese reanálisis para que pueda cobrar vigencia. Y en este tema, algo muy importante es, hay que tocar el tema del Pacto de San José para que se pueda reactivar o no. ¿Se pensaría estar haciéndolo si el Congreso avanza en el punto del indulto?
Es que no es necesario denunciar el Pacto de San José. El Pacto de San José es claro. Simple y sencillamente los delitos previamente legislados o existentes previos a la firma y ratificación del acuerdo no deben ser derogados, se pueden seguir aplicando, se pueden usar, se pueden aplicar. Así que no es necesario denunciar el Pacto de San José, solamente necesitamos voluntad política del Congreso para dar el primer paso. Y es el decreto que nos permita tener regulado el indulto presidencial. Después, ver cómo se resuelve lo que la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras nos dejó al tocar los delitos donde aplicaba la pena de muerte y volverla a aplicar. Es increíble cómo todo esto es un bagaje de información. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista al candidato presidencial de FCN Nación. Volvemos de inmediato con más acá en Foro Electoral. Con Foro Electoral de A la Medida. Hay tanto de qué hablar y tanto que esperar también de las propuestas del candidato a la presidencia que tenemos esta noche, pero uno de los temas que también sin duda es un punto que tendrá que lidiar el próximo gobierno es el narcotráfico. ¿Qué consideraciones tienen ustedes, licenciado Morales, y qué proyectos también podrían implementar? Guatemala geopolíticamente es muy importante para el narcotráfico. Sí. Afortunadamente también es muy importante para nuestros socios políticos y comerciales. Así que tenemos primero que fortalecer esas alianzas. Pero algo importantísimo, inmediato y que tenemos que hacer ya es el fortalecimiento e implementación de mejoramiento en equipo para el ejército. Cuando FCN llegó al gobierno en el año 2016, no había una sola aeronave, ni una sola. Cuando FCN salió del gobierno, quedaron más de 20 aeronaves funcionando, entre helicópteros y aviones de ala fija. El Salvador tiene una fuerza aérea mucho más grande que nosotros. Honduras, no digamos, Nicaragua y Costa Rica, que decimos que no tiene ejército, tiene mucho más equipamiento mucho más equipamiento militar inclusive que nosotros. Entonces tenemos que equipar al ejército, tenemos que equiparlo y acompañarlo y utilizar la tecnología propia y la tecnología de nuestros socios y aliados para poder interceptar las trazas, para poder interceptar las rutas, para poder atacar de base el narcotráfico antes que el narcotráfico sea únicamente un problema de tránsito y se convierta en un serio problema de consumo. Entonces tenemos que atacarlo frontalmente, equipando al ejército y darle el acompañamiento para que pueda hacer su tarea cuidando el territorio nacional de ese gran flagelo. Cambiando la estructura de lo que estamos platicando, licenciado Morales, hoy uno de los temas que los guatemaltecos están ávidos por ver es la creación de más plazas de trabajo, la fuente de empleo, y esto viene amarrado a certeza jurídica. Usted menciona los términos empleabilidad y emprendimiento. ¿Podría explicarnos estos temas, por favor? En Guatemala tenemos un 2.9% ahorita de desempleo. Es un número bajo. Sin embargo, tenemos un número que debemos ponerle atención. El 70% de la población está en la informalidad. Significa que viven del autoempleo o simple y sencillamente no tienen empleo y andan tratando de sobrevivir y subsistir. Y adicionalmente a eso tenemos regiones en el país donde hay personas que viven con $1 o $2 al día. Así es. Alimentando a sus familias con 7.50 o con 15 quetzales al día. Tenemos que encontrar formas rápidas, drásticas y directas de generar ingresos. Por ejemplo, en empleabilidad, en generación de empleo, se dice que el Estado no es generador de empleo, pero nosotros tenemos una propuesta para que esos muchachos que estén saliendo del diversificado, sin experiencia y sin trabajo, no lleguen a una empresa y les digan, mire, regrese cuando tenga 2 años de experiencia, sino estamos pensando en la generación de becas de empleo. ¿Qué es una beca de empleo? A los estudiantes más capaces, más dedicados. A esos estudiantes les queremos dar la oportunidad de que una empresa los pueda contratar sin experiencia y que el Estado pague la mitad de su sueldo, la mitad de su salario, de tal manera que el empleador le estará capacitando y después de esos 2 años tendremos
muchachos, tendremos talento humano, tendremos capital humano capacitado, que se puede quedar en la empresa porque ya la empresa lo formó o puede salir a buscar empleo. Y el Estado directamente participó en su formación. Por otro lado, ¿qué hacemos con esos lugares donde la gente vive, como ya dijimos, las familias con $1 o $2? Las economías de subsistencia. Economías de subsistencia o infrasubsistencia. Tenemos que ser más ágiles y más creativos con la forma de remuneración y paga. Simplemente subir el salario mínimo porque sí, pues afecta principalmente a la pequeña empresa y ese no es el camino, porque muchas veces en las empresas están ganando más que el salario mínimo y poner el salario mínimo, repito, solamente o incrementar el salario mínimo por decreto solamente afecta a la pequeña empresa. Pero en los lugares donde hay mucha necesidad podemos generar regímenes especiales donde las empresas puedan encontrar mano de obra que tengan que capacitar y esa capacitación permita ingresos más pequeños probablemente, pero superiores a esos ingresos de subsistencia. Y con el paso del tiempo, no solamente podremos nivelar los ingresos de esos lugares, sino que tendremos áreas de desarrollo donde habrá mano de obra calificada, capacitada y esas personas que viven en subsistencia podrán tener mejores ingresos. Pero si no lo hacemos ahora, simple y sencillamente seguiremos diciendo que esos números se incrementan año con año. Tenemos que atacarlos de raíz y tenemos que entrarle a la generación de empleo, atrayendo inversión del extranjero o promoviendo la inversión local para que invirtamos en esos lugares. El fin de semana estuve en Alta Verapaz. En una aldea de Tucurú. Llegamos a Tucurú fácil gracias a una carretera que se hizo en la administración FCN porque Tucurú estaba abandonado. Pero de Tucurú a San Juan Benipec fueron casi 3 horas de terracería. Hay que entrarle a las carreteras. Y ya vamos a tocar ese punto porque es uno de los temas que también tenemos. Y hay mucha expectativa, la verdad, en la generación de empleo por el alto costo de la vida. Cada vez vemos el aumento en el precio de la canasta básica, los combustibles, bueno, diversos productos. ¿Qué haría usted como presidente para poder mejorar la situación y bajar ese alto costo que ya estamos viviendo de la vida en los diversos productos? Los índices de inflación llegaron ya a 2 cifras. Estamos rondando 10 punto algo por ciento de inflación. Eso es terrible, eso no había pasado en los últimos 16 años. Es terrible y tenemos que atacarlo también de raíz. Tenemos que acompañar a los productores de los productos de la canasta básica o a los comercializadores de los productos de la canasta básica y ayudarlos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacemos para bajar el precio de los huevos? ¿Cómo hacemos para bajar el precio del pollo, el pan? Y menciono esos 3 porque son los 3 productos que subieron el 50% en su precio en los últimos 3 años. El pan está costando 3 quetzales la fila de pan o más y son unos panitos chiquitos, es puro aire. El pollo está costando arriba de 15 quetzales la libra. Los huevos están costando 1.50 cada huevo y subieron de 25 quetzales el cartón a 45 quetzales el cartón. Entonces, productores, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué hacemos para ayudarlo? Y si no se puede, tendremos que abrir las fronteras para que entren productos más baratos, pero no podemos poner en riesgo la alimentación de las familias guatemaltecas. Tenemos que garantizar que a la mesa de cada familia guatemalteca llegue comida, llegue alimento y llegue por lo menos un huevo al día. Yo quisiera preguntarle, ya que toca todos estos puntos del presupuesto familiar, cómo ayudarle a los productores para que los productos de la canasta básica tengan un mejor precio. ¿Cuál es su propuesta puntual para mejorar el salario de todos los guatemaltecos? Mejorar el salario, ya hablábamos. Subir el salario por decreto es fácil, pero no le ayuda a nadie. Eso simplemente perjudica al emprendedor, al pequeño productor, al pequeño empresario. Tenemos que encontrar otras formas y hay 2 formas de verlo. Tenemos que ver el salario en el Estado, el salario público y el salario o los ingresos en el sector privado. En el sector público tenemos que revisar la ley del servicio civil. Tenemos que poner reglas claras y ahí le hablo a los sindicalistas. Amigos sindicalistas, el trabajo del sindicato, de los sindicatos, y del empleado sindicalizado es importantísimo y ha sido importantísimo a lo largo de la historia y hoy es mucho más importante. El trabajo que han hecho ha permitido dignificación salarial, pero también se ha pasado la mano en algunos lados. No es posible que haya salarios de 40,000 quetzales para profesiones y trabajos dignos.
secretarias, conserjes. Hay que revisarlo. Y ustedes, mis queridos amigos sindicalistas, tienen una gran oportunidad para que en este momento de crisis también nos ayuden a encontrar soluciones en la parte salarial del Estado, en la parte del servicio público. Y en la iniciativa privada, pues tenemos que sentarnos con los empresarios para encontrar soluciones, para encontrar oportunidades, más que castigos e imposiciones. Pero no me preocupa tanto el salario o el ingreso del que tiene trabajo, que definitivamente necesita ganar más. Me preocupa el que no tiene ingresos. Me preocupa esa persona que vive en la subsistencia o infrasubsistencia con $1 o $2 al día. Y ahí tenemos que hacer que la empresa llegue hasta el último rincón del país. Tenemos que hacer vías de comunicación. Las carreteras son desarrollo y la carretera es trabajo. Trabajo en su construcción, en la ampliación de los caminos vecinales, pero también es trabajo porque se acerca la empresa, se acerca el desarrollo. Las carreteras son desarrollo. Hay sin duda alguna muchos temas que tenemos pendientes de poder conversar, pero en este momento vamos a hacer una pausa y continuaremos hablando con el candidato a la presidencia por el partido FCN Nación, Sammy Morales. Ya volvemos. Acá en A la Medida, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta que a todos los guatemaltecos les urge saber. Licenciado Morales, en su plan de gobierno y en su gobierno, ¿cómo reestructurará el primer nivel de atención de salud? Sabemos que esto es elemental para que la gente pueda recibir una atención inmediata y de buena calidad. El primer nivel de atención en salud es la prevención. Y algo que tenemos que recordar antes de hablar de la solución es dónde está el problema. El problema está en la injerencia. En 1997 nos vendieron la idea, gobiernos amigos, que teníamos que dejar de hacer nosotros el trabajo de prevención y que lo iban a hacer las ONGs a través del programa de extensión de cobertura, PEC, famosas PEC. Entonces se le dio el dinero a las ONGs y las ONGs salieron corriendo al interior con sus carros último modelo porque alcanzaba el presupuesto para comprar su Jeep, su Land Cruiser, se fueron a meter a todo el país y se quedó mucho dinero en sus bolsillos. Aparte de eso, muchas ONGs aprovecharon para adoctrinar a nuestra gente y jamás les dijeron que estaban trabajando con presupuesto del Estado. Simple y sencillamente lucieron sombrero ajeno y encima de eso no hicieron nada. Y las que lo hicieron no fue suficiente. En el año 2014, el gobierno de turno elimina el programa de extensión de cobertura porque se dio cuenta que se había politizado y que no estaba sirviendo para nada. El problema es que no se tomó ninguna acción para retomar ese primer nivel de atención en salud, que son los puestos y centros de salud. En ese entonces, como en el 97, se necesitaban cerca de 4.500 centros de salud y puestos de salud, y había más o menos 1.900. La población ha crecido y las necesidades han crecido. Decir que en 4 años vamos a construir todos los puestos de salud y centros de salud es una gran mentira y es imposible. Pero sí podemos descentralizar bastante la atención primaria en salud o ese primer nivel de atención en salud, que es la prevención, para evitar que una gripe se convierta en una neumonía, para evitar que una diarrea se convierta en un cuadro severo de deshidratación y para llevar los controles de talla y peso de los niños y ver su estado nutricional para evitar justamente la desnutrición crónica, que no es necesariamente la falta de alimento, es la falta de nutrientes que impiden que el cuerpo se desarrolle y principalmente el cerebro. Una persona con desnutrición crónica va a tener ese flagelo de un bajo desarrollo cerebral para toda la vida. Entonces es importante que lo atendamos. Descentralizar el primer nivel de atención en salud, utilizando a los gobiernos locales y permitiendo que el gobierno local, entiéndase la municipalidad, que tenga el interés, que tenga la capacidad y la voluntad de hacerlo, quiera involucrarse en esa parte de la prevención. Y de la misma forma podemos hablar de otras formas. Está el seguro escolar, que resultó ser un completo fraude. También hay un seguro médico familiar condicionado que propone. Nosotros proponemos que transparentemos por lo menos ese seguro escolar que están utilizando, para que abarque no solamente al niño, sino a su núcleo familiar, de tal manera que los papás puedan convertirse en usuarios
Y no solo en usuarios, sino en fiscalizadores del uso de ese recurso, porque actualmente son 320 millones de quetzales que se desperdician en ese seguro escolar y solo ha habido 1,000 niños más o menos que lo han utilizado. Involucremos al núcleo familiar, veamos cómo lo ampliamos para que la cobertura llegue a donde debe llegar. Cuando se dice condicionado, ¿cuál sería la condición? La condición, que el niño vaya a la escuela, que el niño cumpla con sus tareas, que el niño en la escuela pueda, y con ese mismo seguro podamos tener data, podamos tener información, podamos tener el registro de su talla y peso, el registro de sus inmunizaciones, el registro de las enfermedades que ha padecido, de tal manera que el Estado, en función de toda esa data, pueda tomar las decisiones pertinentes. ¿Y los medicamentos? A los medicamentos hay que entrarle, pero ya. Los medicamentos están carísimos, las medicinas están por las nubes, ya hablamos de la canasta básica, pero los medicamentos están por las nubes y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si es que los productores nacionales necesitan que les ayudemos como Estado a encontrar mejores precios en las materias primas, pues los vamos a ayudar. Pero si es necesario traer competencia, que vengan otros productos, que vengan otros productos médicos que han sido autorizados por instituciones como la FDA. ¿Por qué tenemos a alguien en el registro sanitario con un sello decidiendo quién entra y quién no? Entonces hay que entrarle para bajar los precios del medicamento y a los abuelitos, a los amigos, a los hombres que ya trabajaron por el país, hombres y mujeres que han dedicado su vida y no pueden comprar su medicamento. A ellos hay que garantizárselos y el Estado debe hacerlo en retribución a lo que ellos han hecho previamente por el país. Licenciado Morales, sí. Adelante. Gracias. Cuando hablamos de inseguridad, también no solamente es hablar de violencia, sino está la inseguridad alimentaria. La desnutrición en nuestro país, que vemos los casos, también van en aumento. ¿Qué va a hacer su gobierno sobre este tema? Fortalecer las economías agrícolas familiares. Necesitamos apoyar a ese productor, a ese pequeño productor agrícola, para que tenga sistemas de riego. Nadie habla del campesino, nadie habla del agricultor, y al agricultor hay que acompañarlo con capacitación, con acceso al crédito, con garantías como su cosecha, por ejemplo. Le piden que tenga plata para poderle dar créditos. Es más, ni siquiera es un sujeto de crédito. Y el fertilizante subió y está costando 500 quetzales en el mejor de los casos o más. Entonces hay que darle herramientas, fortalecer esas economías agrícolas locales para que ellos puedan generar su alimentación y los nutrientes necesarios para hacerlo. Pero también hay formas en las cuales el Estado puede intervenir. La alimentación escolar. El programa de la refacción escolar que existía, donde le compraban una champurrada y un atolito al patojo o el vasito de leche, el funcionario decidía qué comprar, a quién comprárselo, cuánto pagar, en qué bodegas almacenárselo y en qué transporte llevarlo. Y daba la casualidad que a quien se lo compraban era un paisano, un cuate, un amigo. Donde lo almacenaban eran bodegas de un político, de un funcionario, de un amigo. En el transporte que se llevaba a las escuelas era el transporte de algún cuate. Así que ese dinero, que era un quetzal con 11 centavos, se diluía a tal punto que al niño le llegaban las migajas de la champurrada. ¿Y cómo extenderlo a toda la familia para que no exista desnutrición en la mamá, en el papá o en el resto de hermanitos, por ejemplo? Hay que atender a todos, pero en principio hay que ir con el niño. Y con el niño se hizo el programa, como estoy hablando, de la alimentación escolar. Se le quitó la discrecionalidad al funcionario y se le dio al padre de familia, con las OPFs, organizaciones de padres de familia. Organizaciones de padres de familia integrados por los papás de los niños de la escuela. Y el dinero llegaba o llega directamente a la escuela para que se invierta en la localidad, para que el dinero reactive la economía local, y al reactivar la economía local se reactiva también la posibilidad de que todos en la comunidad puedan tener el recurso para llevar alimento a su casa. Y en este momento estamos viviendo la situación donde no se quiere llevar el dinero directamente a las OPFs porque no tienen cocina las escuelas. Pero si la escuela abre sus puertas a la comunidad y le dice: señores, necesitamos una estufa, necesitamos sartenes, necesitamos ollas. Díganme ustedes, si el guatemalteco es colaborador por naturaleza, ¿en qué comunidad la comunidad no va a querer equipar con estufa, con microondas, con
con lo que quieran, estufa de gas si no hay electricidad, sartenes y utensilios a la escuela. Claro que se puede. Y hablando obviamente del tema de de la alimentación para los niños, que los mismos papás, como usted bien lo plantea, las mamás cocinan y tienen esta OPF bien organizada. Cuando hablamos del sistema educativo, que es un tema que apasiona, de verdad, porque ahí está uno de los grandes problemas de nuestro país. Hablamos de un CNB, un currículo nacional base, que ha sido pues planteado en cuanto a su persona, en su necesidad de reestructurarse. E incluso usted ha comentado algo que me llamó mucho la atención y es educar para la productividad. Cuéntenos. Educar para la productividad y educar para la oportunidad. Ajá. Nuestro plan de gobierno se fundamenta en 4 letras. ESSO. Eso es lo que necesitamos. Educación, salud, seguridad y oportunidad. Ya hablamos de salud y de seguridad, y hemos hablado de oportunidad en la parte de empleo, la parte de inversión pública. En educación tenemos la gran oportunidad y un gran reto. El mundo está cambiando y cambiará más, dice la canción. El mundo está cambiando a pasos agigantados. En pocos años, la inteligencia artificial va a reemplazar muchas cosas de las que hacemos. Si seguimos educando de la misma forma, si seguimos educando de tal manera que pasen 10, 15, 20, 25 años para que nuestros niños y jóvenes puedan optar a un trabajo, pues simple y sencillamente cuando lleguemos a ese momento el mundo habrá cambiado a tal punto que lo que estudiaron tal vez no sea lo más pertinente. Entonces tenemos que integrarle a la educación tecnología, reducir la brecha digital, hacer que la educación llegue incluso a los dispositivos móviles, hacer que la educación sea dinámica y sea una experiencia transformadora desde el primer día que el niño llega a clases, hacer que los niños se formen no solamente con conocimiento memorístico, sino con conocimiento y con habilidades y competencias que les puedan permitir enfrentar un mundo cambiante y un mundo de retos. ¿Qué competencias? Competencias financieras. Para el emprendimiento tenemos 70% de informalidad y emprendedores, tenemos que darles esas competencias, matemática, pensamiento lógico, para que puedan entrar al mundo de las tecnologías y en poco tiempo tengamos la posibilidad de que nuestros niños y nuestros jóvenes estén desarrollando aplicaciones. Y aparte de eso, hablando de desarrollar aplicaciones, tenemos niños brillantes que pasan dentro de un sistema educativo tradicional y clásico que nunca se enteraron que eran brillantes, que nunca se enteraron que tenían capacidades, diferentes capacidades que podían cambiar su entorno familiar y probablemente el país y hasta el mundo. Entonces queremos desarrollar un sistema de captación de niños, alumnos brillantes, para que a través de alianzas con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales puedan recibir una educación apropiada y utilizar su talento. De esa manera habrá competencia y habrá desarrollo. ¿Y cómo tratarlo en el interior de la República, donde sabemos que también hay niños que son muy inteligentes, claro, pero que a veces las oportunidades son menores para ellos, no tienen ni siquiera acceso a veces a materiales básicos, por ejemplo, mucho menos a pensar en tener acceso a una computadora? Hay niños en el interior que reciben clases de computación solo en teoría. Es completamente cierto. En el gobierno de FCN se equiparon muchísimos laboratorios de cómputo. Y no necesitamos solamente computadoras, necesitamos dispositivos. Tablets. Que en los dispositivos, en tablets o celulares usados o celulares abandonados, que los niños puedan utilizar esas herramientas para producir y para formarse y educarse. Y también hay que fortalecer y garantizar que el maestro también está recibiendo las herramientas. Tenemos maestros que llevan muchísimos años y hay que capacitarlos, hay que acompañarlos. El PADEP es una opción, pero también tenemos que capacitarlos de otra forma. Tenemos que llegar con ellos con tecnología y actualizarlos en tecnologías. Y los niños definitivamente deben aprender el idioma inglés para aprovechar las oportunidades. El inglés ahora debe ser obligatorio, mandatorio. Si ahora necesitamos que la gente hable mandarín, no digamos inglés, por muchas cosas, no solamente por su formación, por las oportunidades que eso puede abrirles, sino porque el país tiene un gran potencial turístico.
Y hablamos siempre de turismo, hablamos de Tikal, hablamos de la Antigua, hablamos de Panajachel, hablamos de la ciudad capital, hablamos de nuestras playas quizá, pero tenemos 340 municipios, cada municipio con lugares muy bellos. Y cada guatemalteco, cada estudiante del país debe convertirse en un embajador de su tierra, orgulloso y conocedor de su tierra. Para empezar con una cosa, conocedor del café de su tierra. En los ámbitos de los baristas se habla de la taza de café, una taza de café superior a otra. Necesitamos que en Guatemala se sirva en cada hogar la mejor taza de café del mundo. Y es una gran oportunidad para el empresario del café, para Anacafé. Es una gran oportunidad para el MAGA, una gran oportunidad para enseñarle a nuestra gente las riquezas que tenemos. Y solo estoy mencionando el café para mencionar una. Claro. Pero tenemos el café, nuestros destinos, tenemos muchas cosas que podemos aprovechar. Muy bien, definitivamente más información que compartir con todos nuestros amigos y amigas televidentes. Sin embargo, vamos a hacer una pausa comercial. Por favor, la invitación es cordial. No nos cambie, volvemos de inmediato. Regresamos hablando con el candidato a la presidencia por el partido FCN Nación, Samuel Morales, con quien vamos a hablar ahora de la situación de las carreteras. La red vial para nadie es un secreto, que es urgente poderla recuperar por la situación en la que se encuentra. ¿Cuál es el plan de recuperación de la red vial que usted propone como presidente? La red vial, como bien estamos hablando, es indispensable. No solamente recuperarla, es mantenerla siempre. Entonces necesitamos invertir en carreteras y necesitamos seguir invirtiendo en más carreteras. Necesitamos cuadricular todo el país para que haya conectividad en todo el país. Ya dijimos que las carreteras son desarrollo. El desarrollo es oportunidad y la oportunidad ataca todos los demás problemas que estuvimos hablando. La desnutrición, la educación, la falta de... acerca los hospitales, acerca los mercados y permite que el agricultor pueda sacar sus productos más fácil y más rápido. Tenemos que liberar el congestionamiento en ciudades como la ciudad capital, como Jutiapa, como la Antigua Guatemala. ¿Y cómo se libra o cómo se libera ese problema? Construyendo libramientos. El presidente Jimmy Morales en el gobierno FCN Nación construyó 4 libramientos. Se habla de uno, pero hay 4. Puerto Barrios, Barberena, Chimaltenango y Colomba Costacuca. La iniciativa privada ha construido 2 o 3. Está la autopista Palín-Escuintla, están los 2 tramos de la VAS y están planificando y ya casi ejecutando la iniciativa privada 4 libramientos más. El libramiento de Cuyotenango, San Bernardino, Mazatenango y el libramiento de Santo Tomás de Castilla. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y por qué se hicieron los otros 4 libramientos? Porque son sumamente importantes. Más del 80% del transporte pesado se dirige de norte a sur y de sur a norte, tiene que pasar por la capital, por la ciudad capital. Necesitamos evitar que eso suceda. Necesitamos generar las opciones para que no solamente se descongestione la ciudad, sino que el tránsito de personas y mercaderías pueda ser más ágil en el país. Necesitamos hacer que la CA9 Sur se conecte con la CA9 Norte, pasando por todos los tramos carreteros que tenemos a lo que se le ha llamado el anillo metropolitano. Por lo menos esa fase necesitamos realizarla. Dentro de lo que la iniciativa privada ha hecho, que son los 2 tramos de la VAS, hay un tercer tramo que une Carretera al Salvador con el kilómetro 10 en Carretera al Atlántico, que ese deberá hacerlo el sector público. Entonces, ¿cómo se resuelve? Invirtiendo y trabajando en el desarrollo carretero y dándole mantenimiento, porque no basta con trazarlo. Y la calidad, por supuesto. Y la calidad, pero hay que darle mantenimiento. Tenemos sin corrupción. Controlar a todas las empresas y la asignación presupuestaria para que esas carreteras sean hechas con calidad. Y cuando no sean hechas con calidad y haya problemas, el camino es sencillo. Se ejecuta la fianza y se le exige a la empresa que cumpla. Ejecutar la fianza, que es lo que no se hizo en Chimaltenango, que son 60 metros donde hay derrumbe, y eso lo debe arreglar la empresa, pero ni siquiera se le ha recibido el trabajo a la empresa, porque se decidió judicializar
un proceso que era un proceso administrativo y que había que exigirle a la empresa que lo reparara. Pero necesitamos invertir en carreteras, en conectividad de calidad y atacar la corrupción de frente. Licenciado Morales, cuando usted habla de ese tema de la infraestructura vial, automáticamente hay generación de empleo. Y si hay generación de empleo, para cambiar el tema ahora mismo, pues nuestra gente no busca migrar. La migración hoy por hoy es uno de los espacios más complejos para Guatemala y me llama mucho la atención que usted habla de dos conceptos, apadrinamientos migrantes y sueño chapín, sueño americano. ¿Podría explicarnos qué significan estos temas? Primero, la migración, incluso las Naciones Unidas habla que la migración es un derecho humano. Así es. Pero debemos migrar con garantías, debemos migrar con oportunidad y dentro del marco de la legalidad. Debemos hacer migraciones ordenadas y migraciones legales. De hecho, en el gobierno de FCN se gestionó el otorgamiento de 100,000 visas de trabajo, de las cuales se han utilizado muy pocas. ¿Por qué? Por falta de voluntad, porque no se quiere hacer o porque no se sabe cómo hacerlo. Nuestro partido lo hizo, nuestra gente lo hizo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Hay que generar oportunidades de migración regular para que nuestros guatemaltecos vayan a trabajar a Estados Unidos libremente y puedan traer dinero para sus hogares y no por construir una casa pierdan el hogar. Cuando hablamos de apadrinamiento migrante, es porque el sueño del migrante es ir a Estados Unidos para alcanzar el sueño americano. Estaba en una reunión y les digo, ¿quiénes conocen el sueño americano? Yo. ¿Quiénes conocen el sueño chapín? ¡Ay Dios!, dice una señora hasta atrás. Pero el sueño chapín es posible y lo podemos construir de la mano del migrante para que él apadrine el desarrollo de su comunidad. Porque la mayor parte del dinero de remesas se utiliza en consumo para comprar la comida de la casa, para comprar tiempo de aire, para comprar una bicicleta, una moto, para comprar cualquier cosa. Pero ese dinero, si acompañamos a nuestros hermanos migrantes, puede ser utilizado para apadrinar a su propia comunidad, a su propia familia, en emprendimientos que le generen no solamente el beneficio de recibir 100 o 200 dólares al mes, sino que esos 100 o 200 dólares se multipliquen para darles oportunidad a ellos, a su familia, y darle trabajo a otros vecinos de la comunidad. Entonces, el sueño chapín es posible. Yo se lo hablé a un embajador norteamericano en su momento. Él me citó a su oficina, el embajador Todd Robinson, y le comenté esta idea, este concepto, y le digo, podemos trabajar el desarrollo en cascada para que el migrante en Estados Unidos pueda involucrarse con el desarrollo de su comunidad. Pero no le interesó, creo que o no lo expliqué bien o había otros intereses. Pero esa es básicamente la idea, generar la migración regular de tal manera que el guatemalteco pueda viajar con confianza, con pasaporte en un avión y pueda regresar con dinero en el bolsillo para el beneficio de su familia y evitar las migraciones irregulares. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir también sus propuestas de llegar a la presidencia de la República, licenciado Sammy Morales. Él es el candidato por el partido FCN Nación, que también estará participando en estas elecciones generales. Muchas gracias. Así que gracias entonces por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir con otras noticias.